Vamos comenzando con nuestra aportación de esta tarde, que es sobre la vida de Rachel. Rachel, conocida como Raquel en las traducciones que conocemos o que tenemos. Vamos a platicar acerca de todo lo que pues el Eterno ha dejado plasmado a través de la vida de esta matriarca, que pues bueno, finalmente vemos cómo dentro de la vida de cada una de las mujeres que hasta ahora hemos examinado, pues ha dejado mucha enseñanza a nuestras vidas. Así que pues vamos a continuar. Recuerden, las hermanitas que están escuchando a través de las grabaciones, que pueden consultar las grabaciones anteriores y los otros temas correspondientes a mujeres en la página cielosnuevosYtierranueva.org, ¿ok? Y bueno, Raquel o Rachel, su nombre en hebreo en realidad es Rachel, así es como se escribe, Resh, Het, Lamed, y significa viajar u ovejita, así es como lo traducen en algunos diccionarios. Se entiende con el nombre de Rachel que se refiere a una hembra madura, ¿ok? Rachel refiere o tiene que ver con lo que es la palabra oveja, pero con esto refiere a una hembra madura, ¿ok? Entonces esto es lo que vendría a significar el nombre de Rachel. Muy curioso porque pues ella era pastora, ¿verdad? Ella era una mujer que se dedicaba a atender el rebaño de su padre. Entonces, pues qué interesante que también se llamaba así, ¿verdad? Que significa oveja. Y bueno, el nombre de Rachel, su raíz del nombre de Rachel es una raíz que no es muy utilizada y significa propiamente viajar, ovejita. Dice por acá en el diccionario, siendo las hembras el elemento predominante de un rebaño, como de buen viajero, oveja. Eso es lo que viene a significar el nombre. Y sí, era una mujer muy joven cuando pues conoció a Jacob y posteriormente cuando se casó con él. Vamos a ver con la historia de Rachel pues algunos principios que todas las mujeres deberíamos de conocer, sobre todo cuando se trata de esa etapa en la que estamos esperando un varón. Y pues vamos a ver cómo aquí en la historia de Rachel y Jacob podemos encontrar indicios de algunos principios bíblicos que nosotros podríamos extraer para esta etapa, ¿no? En la que las jovencitas están ya esperando el momento en el que el Eterno permita encontrar a su esposo, y viceversa también los varones que esperan encontrar a una esposa. Que bueno, analizándolo y desde que lo comenzamos a ver a través de otras mujeres también de la Biblia, como hablamos por ejemplo en la clase anterior, las mujeres de Saf, cuando hemos platicado también por ejemplo de Dina, la hija de Jacob, platicábamos sobre esos principios bíblicos que toda mujer, sobre todo toda mamá, deberíamos de conocer para transmitírselos a nuestras hijas y quitarnos ese pensamiento occidental de cómo es un cortejo, de pues cosas que al final de cuentas yo creo que la mayoría de las que estamos aquí crecimos viendo ciertos patrones y que decimos bueno, pues es normal, pero ya cuando analizamos la escritura pues vamos viendo que hay indicios que nos pueden servir y que pueden ser de mucho beneficio para las familias y sobre todo pues para los matrimonios jóvenes. Entonces pues bueno, es un poco de lo que vamos a estar platicando en esta aportación. Primero vamos a ver un poquito acerca de la historia de Rachel, ya cuando lleguemos a esa parte que se ve como muy romántica, cuando se encuentra con Jacob y le da un beso y luego llora, y bueno, en las películas de la Biblia que hemos visto lo ponen así como muy al estilo Hollywood, pero vamos a ver que pues bueno, no era tan así. Pero antes de eso, antes de llegar a esa parte, vamos a analizar un poquito de la historia de Rachel. Su historia se desarrolla aproximadamente entre el año 1760 antes del Mesías y 1553 aproximadamente, ¿ok? Jacob, bueno, vamos a leer aquí en Bereshit 29. Bereshit 29, déjenme ver acá, les estoy subiendo unas fotos que no se están cargando. Ustedes no ven ninguna imagen, ¿verdad? En la pantalla.
¿o sí? ¿No? Voy a intentar cargar porque ahorita que veamos la historia de Rachel, pues vamos a platicar por ahí de una porción interesante de una plantita que quisiera que conociéramos todas, y quiero sacar la foto, pero no se carga, no sé por qué. Bueno, vamos a ver si ahorita un momento más se carga. Mientras vamos a leer en Bereshit, capítulo 29, vamos a leer desde el verso 1 en adelante, vamos a leerlo. Dice: Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los del oriente. Y bueno, vamos a recordar un poco lo que estuvimos platicando en la clase anterior acerca de toda esta historia entre Jacob y Esav, el engaño por ahí que pues de alguna manera en el cual propició Rivka, y como le dicen a Jacob: tú no vas a tomar mujeres de aquí, de las de Canaán, así que tú vete a la casa de la familia de tu madre, de Labán, del hermano de Rivka, y de ahí toma mujer. Entonces Jacob sale prácticamente huyendo de su casa porque su hermano lo quería matar por toda esta situación que vivieron. Entonces aquí dice: Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los del oriente. En ese contexto estamos. Verso 2 dice: en el campo vio un pozo, cerca del cual estaban descansando 3 rebaños de ovejas, porque los animales bebían agua de él. Sobre la roca del pozo había una piedra muy grande, y cuando todos los rebaños se juntaban allí, los pastores quitaban la piedra para darles agua a las ovejas, y luego volvían a tapar el pozo. Jacob preguntó a los pastores: ¿de dónde son ustedes, amigos míos? Somos de Harán, contestaron ellos. ¿Conocen ustedes a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar. Sí, lo conocemos, respondieron. ¿Está bien de salud?, insistió Jacob. Sí, Labán está bien, dijeron los pastores. Mire usted, aquí viene su hija Rachel con sus ovejas. Entonces Jacob dijo: todavía es de día y es muy temprano para encerrar las ovejas. ¿Por qué no les dan agua y las llevan a pastar? Pero ellos le contestaron: no podemos hacerlo, tenemos que esperar a que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra de la boca del pozo para poder darles agua a las ovejas. Mientras Jacob estaba hablando con ellos, Rachel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era quien las cuidaba. Tan pronto como Jacob la vio con las ovejas de su tío Labán, fue y quitó la piedra de la boca del pozo y les dio agua a las ovejas. Luego la saludó con un beso y comenzó a llorar. Y bueno, aquí resulta interesante y no podemos dejar de comentarlo cómo se habrá dado esta situación en la que Jacob ve venir a Rachel e inmediatamente sintió ese impulso de ir hacia el pozo, quitar la roca que estaba ahí, que dice la escritura que movían entre varias personas, y la movió solo Jacob, así como casi pareciera como para apantallar a Rachel. Ajá. Y pues él con esa caballerosidad también toma las ovejas y empieza a darles de beber, ¿no? Dice aquí que les dio agua a las ovejas. Entonces, después de eso, pues obviamente él ya estaba entendiendo que pues el Eterno estaba prosperando su camino. Imagínense, llega e inmediatamente se encuentra con personas que conocen a su familia, y en ese mismo momento aparece Rachel. O sea, ya así tan rápido todo, ¿no? Y pues también también estructurado por parte del Eterno. Así que vamos a ver aquí qué sucedió. Jacob sabía que debía continuar con el propósito dado desde Abraham para su familia. Una vez que Esav desechó ese propósito para él, recordemos que no le importó, lo desechó, Jacob lo tomó y lo hizo suyo. Finalmente era lo que él quería cuando le pidió a su hermano su primogenitura, y se la dio por un plato de lentejas. Sabemos que el Eterno todo lo tiene determinado de antemano, así que no es casualidad que justo cuando Jacob preguntara por su familia, Rachel apareciera en la escena. El relato de Bereshit, o Génesis 29, comienza hablando del carácter o personalidad de Rachel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que una persona, por ejemplo, en este caso Rachel, es una mujer que es pastora o que se dedica a pastorear a las ovejas, rápidamente yo no puedo evitar el no pensar o el pensar en David, por ejemplo, en imaginarme la historia de David, el rey David,
cómo era él como pastor, que pues era muy diligente, era muy sensible, era entregado a esta labor, y pues cómo él defendía, por ejemplo, a sus ovejas, cómo se encargaba de una manera tan especial del cuidado de estos animalitos. Y pensar en una mujer que hacía lo mismo, pues nos pone a pensar que tenía las mismas características, ¿no? Una mujer que también pues era responsable, era sensible, era dedicada, era diligente. Entonces seguramente eso también fue algo que al igual que David le sirvió. Siempre pareciera que David tuvo como un entrenamiento siendo pastor de ovejas, y después el Eterno lo pone como pastor de todo Israel. Y de la misma manera, pues siempre el estar en contacto de esta forma con los animales y tener esta responsabilidad en las manos, pues genera cierta responsabilidad y cierta formación en una persona. Entonces, porque pues obviamente sabemos que esto no es una tarea nada sencilla. Y pues bueno, recordamos también, por ejemplo, a Abel. Abel fue otro pastor de ovejas, recordamos a David, y recordamos también cómo el ser pastores de ovejas era una forma de tipificar también lo que iba a venir a ser el Mesías posteriormente, el pastor o el buen pastor que vendría también a juntar a sus ovejas, que vendría a cumplir con esa tarea de una manera pues espiritual, ¿no? Así es una hermosa labor. Y bueno, pues también vamos a darle la bienvenida a todas las que están entrando. Veo que ya han estado entrando más. Bienvenidas todas las hermanas que se siguen integrando. Entonces, pues bueno, vemos aquí un poco acerca de cómo esta labor que desarrollaba Rachel, pues viene a hablarnos de su personalidad, de su carácter y de cómo podría ser una mujer con estas características, ¿verdad? Y bueno, vemos en Génesis 29:11 que dice que Jacob besó a Rachel, alzó su voz y lloró. Y bueno, como ya hemos comentado en estudios anteriores, vamos a comentar un poco acerca de lo que vemos en el libro de Yashar. El libro de Yashar, un libro mencionado en Josué, en el libro de Josué, y de Primera de Samuel también, que encontramos en nuestras traducciones como Jaser, libro de Jaser. Vamos a ver un poquito el extracto que encontramos acerca de este pasaje. En el libro de Yashar lo encontramos en el capítulo 30, a partir del verso 9. Obviamente hay mucho texto ahí, pero les voy a poner por acá nada más este capítulo con referente a lo que estamos leyendo. Dice en el libro de Yashar, capítulo 30, verso 9, y Jacob le dijo a Rachel que él era el hijo de Ribca, la hermana de su padre. Y Rachel corrió y se lo dijo a su padre. Y Jacob continuó llorando porque no tenía nada que llevar a la casa de Labán. Fíjense cómo aquí ya da un poquito más de detalle. En la Torá nada más encontramos que alzó su voz y lloró. Y en el libro de Yashar dice que no tenía nada que llevar a la casa de Labán y que por eso lloraba. Y bueno, esto no está nada errado del contexto, porque sabemos que Yashar es el libro que hemos comentado que se traduce como libro de la rectitud, para las que preguntan por acá en el chat, y es un libro que se pueden encontrar en el buscador en internet. Y hemos comentado en otras ocasiones que al ser un libro que tiene referencia en la escritura, de alguna manera lo analizamos, aunque no lo tomamos como un libro que es 100% confiable debido a las traducciones que han hecho. Pero cuando vemos que es algo que está en armonía con lo que tenemos en la escritura, pues finalmente podemos ver que puede ser un texto que podemos tomar nada más como referencia, en este caso, con lo que estamos leyendo aquí. Que finalmente, pues como les digo, no está nada errado lo que vemos aquí en el libro de Yashar con el contexto de lo que realmente estaría sucediendo, porque sabemos que cómo iba Jacob. Jacob salió de su casa sabiendo que tenía que ir a encontrar una esposa con su familia, pero para esto pues era costumbre que el varón o que la familia del varón dieran una dote por la mujer. Entonces imagínense, Jacob sale de su casa pero salió sin nada, o sea, salió completamente vacío, sin nada que ofrecerle pues a su suegro, sin nada que ofrecer, sin ningún regalo que ofrecer, porque pues esto era algo que estaba dentro de la costumbre y no tenía la oportunidad de hacer algo así.
Por eso es que más adelante vemos en la misma escritura que dice que Jacob dijo, pues bueno, tengo que trabajar, ¿verdad? No puedo venir así nada más, sino que tengo que trabajar porque pues no tengo nada que ofrecer. Así que bueno, ahí es cuando se da el contexto del trabajo por Rachel, pero que finalmente tuvo que hacer un trabajo doble por lo que sucedió, ¿no? Con Lea. Pero bueno, ahorita lo vamos a analizar. Entonces, bueno, no fue el saludo de Jacob hacia Rachel, no fue un beso así todo apasionado, tipo Hollywood, que pues bueno, él se haya emocionado de más y la haya besado así de esa forma. No fue así, sino que fue un saludo, fue una forma de saludar. Obviamente él seguro que estaba conmovido, porque estaba entendiendo que el Eterno había prosperado su camino. Supo que él lo estaba confirmando, porque también sabía que él tenía un propósito como descendiente de Abraham, un propósito que se iba a cumplir con su linaje, y el hecho de llegar a un lugar en donde todo se va dando, donde encuentra indicios de su familia, en donde encuentra a una mujer que puede ser su esposa, pues obviamente todo esto llegó a Jacob de una forma, pues yo lo entiendo como muy conmovedora, que obviamente le hizo pensar y seguramente en la majestuosidad, en la grandeza del Eterno, en cómo él estaba acomodando todas las cosas y cómo estaba permitiendo que todo le resultara bien para poder encontrar y para poder cumplir con el propósito al cual iba a la tierra, a la casa de su familia en Mesopotamia. Entonces él llega, encuentra todo pues ya muy acomodadito, encuentra a Rachel. Y pues obviamente él se acerca a ella, le dice, soy tu familia, yo soy tu pariente, le da un beso en forma de saludo, así como lo vemos más adelante con Labán, que se acercó con Jacob, lo vemos en Bereshit 29:13, dice que se acercó, dice, a recibirlo y lo abrazó y lo saludó con un beso. De la misma manera también Jacob tomó a Rachel y fue en ese sentido, vaya, como un saludo, ¿no? Y pues obviamente él estaba entendiendo cómo el Eterno le estaba dando esa bendición, así como su padre se la había otorgado y como al final de cuentas, como lo vimos en el estudio anterior de las mujeres de Saf, como al final de cuentas el Eterno ya tenía determinado que era para Jacob y no para Esaf. Entonces así el Eterno estaba prosperando el camino de Jacob hasta encontrar una mujer que pudiera ser su esposa dentro de su familia. Entonces bueno, llega Jacob, se encuentra con Rachel y la encuentra en un pozo, y dice que alzó su voz y lloró y le dice que él era, dice, Jacob dijo a Rachel que él era hermano de su padre o que era de su familia, que era hijo de Ribca. Y después, dice en Bereshit 29, del 11 en adelante, dice que Rachel corrió y dio las nuevas a su padre. O sea, ella no se quedó ahí a ver qué más pasaba, no se puso a platicar o nada. Simplemente ella seguro que también entró en shock. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? ¿Cómo que llega tan así, de una forma tan sorprendente? Entonces ella simplemente corre a la casa de su padre y le cuenta todo lo que había pasado, con quién se había encontrado. Y entonces ya es cuando Labán invita a Jacob a su hogar. Pero aquí esto me llamó mucho la atención porque deja de ver que finalmente Rachel era una mujer pues con recato, era una mujer que pues sabía que de alguna manera pues también era inapropiado que se quedara ahí y que tenía ella que mostrarle ese respeto a su padre corriendo a decirle todo lo que estaba pasando. Y esto al final de cuentas nos habla de esa sujeción de Rachel como hija, así que pues aquí vemos otro punto, uno de los muchos puntos que vamos a ver que nos deja de aprendizaje la vida de Rachel. Vamos a leer Bereshit 29, del 13 al 18. Vamos a ver todo lo que sucedió aquí. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? Pues todo lo que le había acontecido con su hermano y sobre el encuentro de Rachel, o cómo es que terminó Jacob en ese lugar. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante 1 mes. Pasó el mes y dice, entonces Labán le dijo a Jacob,
dice, ¿Labán habrá sido mayor que Ribca? Posiblemente sí, porque vemos que cuando Ribca es encontrada por Eliezer, ahí uno de los que estaban interviniendo pues era Labán, ¿verdad? Entonces seguramente sí era, o era al menos el primer varón después de Ribca, si es que Ribca fuese mayor, pero seguramente que sí Labán era mayor que Ribca, y pues él cumplía estas funciones como el padre o el hermano mayor. Entonces, bueno, dice que dijo Labán a Jacob, dice, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Dice aquí Ofe porque Jacob tenía aproximadamente 60 años en ese momento. Pues aproximadamente, tal vez un poco menos, pero sí, pues imagínense cuántos años tendría Labán y cuántos años tendría esta Ribca, por supuesto, ¿verdad? Entonces, bueno, dice por acá que Labán le dice a Jacob cuál va a ser el precio de tu trabajo, porque pues no puedes estar, ya había pasado un mes y pues aparentemente por el texto Jacob estaba trabajando, le estaba apoyando a Labán, pero no estaba cobrando nada, y tampoco Jacob había dicho nada. Seguramente que pues sí, de alguna manera, obvio que sí le ha de haber dicho, mis padres me enviaron para acá para encontrar una esposa de aquí de la familia, pero no le había dicho nada sobre Raquel o sobre Rachel hasta este momento, en el que le dice, ¿cuál será tu salario? Y entonces dice la escritura, y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea o Lía, y el nombre de la menor, Rachel. Y los ojos de Lía eran delicados, pero Rachel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Rachel y dijo, yo te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Entonces, aquí vemos cómo Labán le dice a Jacob, ¿cuál va a ser tu precio? Y entonces Jacob, obviamente, astutamente y con toda la intención, le dice, mi precio será pues tu hija, ¿no? O sea, yo quiero casarme con tu hija. Él ya había tenido un encuentro con Rachel, y pues obviamente por el texto vemos cómo, y por lo que dice la escritura, que Rachel era de lindo parecer, pues era obvio que él ya había tenido una conexión con Rachel y quería que ella fuera su mujer. Entonces vemos que esta convicción pues era completa, totalmente. Por eso al decir o al decidirle o decirle a Labán que trabajaría por ella 7 años, obviamente vemos cómo él ya tenía dispuesto que ella era la mujer que quería tomar, y esto pues por lo de la dote que comentábamos hace un momento que Jacob no podía pagar, así que dice, bueno, pues imagínense cuánto equivaldrían 7 años de trabajo, o sea, el salario de 7 años de trabajo, cuánto equivaldría como para que valiera por una mujer. O sea, yo creo que sería bastante, sería un precio que sobrepasaría completamente una dote común, una dote promedio, sino que realmente Jacob estaba demostrando que Rachel era un ser muy preciado para él, y que eso era y mucho más lo que ella merecía o lo que ella valía para él. De su trabajo sacaban dinero, ¿no? La venta de pues sí, la ganadería, ¿no? Sí, sacaba beneficio, sacaba provecho también. Entonces dice aquí Ofe, Jacob quiso dar una muy buena dote por Rachel, así es. Entonces dice la Torá, dice la escritura que a Jacob le pareció como poco tiempo. O sea, él yo creo que en el momento dijo, seguro que sacó así como que cuentas y dijo, bueno, una dote especial, pues son aproximadamente 7 años de trabajo o el salario de 7 años. Pero dice la escritura que le pasó poco tiempo porque la amaba. Y esto es uno de los primeros principios que encontramos sobre las relaciones prematrimoniales, hablando de cómo debe de ser esta relación entre un joven o de entre 2 jóvenes que tienen esta intención de algún día formar una familia, que obviamente pues entendemos y vamos a entender con todo esto que no tiene nada que ver con lo que pues tristemente hemos crecido viendo en toda nuestra cultura occidentalizada, ¿no? Entonces aquí vemos cómo un joven que verdaderamente tiene una
una intención sana y un deseo, no de tener una novia como hoy en día los chavitos que, ay, mira, esa chava me gusta y pues quiere ser mi novia, sí, vamos al cine, vamos a donde sea, y ya nomás como para tener a alguien ahí, una compañía, o para tener con quién salir, o alguien a quien presumir de que es mi novio o es mi novia, sino que más bien el punto aquí o la intención es de saber que esa persona con la que se quiere conocer es una persona con la que se quiere convivir para toda la vida. O sea, con ese pensamiento deberían los jóvenes de fijarse en el sexo opuesto y no pues con otras intenciones, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia no nos dice así tal cual, con mandamientos, cómo debería de ser un cortejo, pero obviamente con todo lo que vemos en la Escritura, pues sí da indicios y de cómo tendría que darse una relación entre los jóvenes, ¿no? Y no como hoy en día, lamentable y tristemente, conocemos o vemos en el sistema, en el mundo, que pues los jovencitos lo que quieren o pretenden con el noviazgo pues simplemente es como un permiso, entre comillas, legal, entre comillas, para poder tener una conexión más íntima que de una amistad. O sea, finalmente eso es un noviazgo, ¿no? Y pues bueno, pocos son los jóvenes que tienen en su pensamiento el hecho de que la persona que estoy conociendo pues tiene que ser una relación sana, porque es una relación seria, porque es una persona con la cual yo quiero compartir toda mi vida y no pues como hoy en día los chavitos creen como que nomás es para un ratito, o incluso muchos, no, pues a ver cuánto duramos, o cosas de ese tipo pues muy inmaduras, ¿no? ¿Cuántos años tendría Jacob? No recuerdo exactamente la cuenta que hicimos, a ver si Yerusha me apoya, porque la vez pasada estuvimos platicando acerca de la edad aproximada, pero sería alrededor de 40 años, ¿ok? Aproximadamente. Entre arriba de 35, 40, no recuerdo, hicimos una cuenta, me acuerdo, más o menos, a ver si alguien se acuerda y nos lo pone por acá. Pues sí, ella era una mujer, pues sí, muy joven, entre 18, 19, 20 a no más de 23, 24 años seguramente. Como 60, ¿sí? Bueno, dicen que por acá como 60. Yo la verdad no me acuerdo de la cuenta que hicimos. Por el libro de Yashar dice por acá. Sí, porque de cuántos años la vio él cuando llegó a su casa. Era muy sí. niña. Pues era jovencita, sí, era jovencita. 7 años más. Más los 7 años de trabajo, sí, aproximadamente, pero sí, no recuerdo la cantidad exacta, pero dicen por acá que en el libro de Yashar es más o menos las cuentas que arroja, ¿verdad? 60 años. Entonces, bueno, sería la edad aproximada de Jacob. Imagínense, de todos modos, hoy en día pensar... Era joven desde entonces. Pensar, sí, hoy en día pensar en un hombre de 60 años para nosotros, pues es sí, pensar en un hombre ya muy mayor, pero pues si lo trasladamos a las épocas, pues sabemos que los hombres de 120 años eran hombres como yo creo que como de 60 ahorita. Sí, o sea, realmente una edad de 60 años, en esa época pues eran hombres pues sí como de 40 años o menos hoy en día. Entonces, pues sí, obviamente nada que ver con nuestras épocas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cuál sería ese orden. Así es, eran muy sanos. ¿Cuál sería ese orden que podemos ver aquí en este relato entre Rachel y Jacob, que pudiéramos tomarlo como un principio bíblico de un cortejo, o sea, de cuando un varón está interesado en una jovencita, y que, les repito, esto es algo que nosotras como mamás tenemos que saber y entender y transmitírselos a nuestros niños, o sea, desde chiquitos, que crezcan viendo eso allá afuera, de que los chavitos andan pues hasta besándose, que ya por todos lados andan besándose o como sea en la calle, y pues no tienen por qué crecer viendo que eso es algo normal. O sea, la verdad es que está en nosotros cómo ellos van a ver las relaciones personales que pues en algún momento al final de cuentas ellos, si el Eterno así lo permite, llegarán a tener. Entonces vamos a ver un poquito aquí unos puntos que desde ahorita les digo, en base a lo que yo veo aquí, es mi percepción, es mi manera de entender el orden aquí en la Escritura.
no estoy diciendo que así tiene que ser y que así textualmente dice la Biblia, es mi opinión en base a lo que veo aquí, pero pues cada una de nosotras hemos de determinar qué es lo apropiado, qué no, cómo voy a cuidar a mis hijos, cómo los voy a exhortar, cómo les voy a decir, etcétera, ¿no? Primero, pues entender que en la cultura occidental se nos ha enseñado acerca del liberalismo y la competencia. O sea, el liberalismo y la competencia es lo que gobierna todo lo que conocemos por sistema, en todos los aspectos de la vida, sea educativo, sea laboral y pues incluso hablando de relaciones personales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya estamos ahí, que quién se viste mejor, quién es más atractivo, quién es más guapa, quién es más hábil en las conquistas, los chavitos, ¿verdad? Que luego andan así como anotando como en sus trofeos cuántas conquistas llevan, quién tiene más, quién tiene menos, incluso y tristemente y algo que dentro de los jóvenes se habla mucho, quién ya logró quitarle la virginidad a la chavita, o sea, cosas de ese tipo ya es hoy en día en todos lados y incluso, bueno, esto es algo que yo he escuchado de jovencitas de 15, 16 años, que, bueno, no más grandes, de 17 años, que están en la secundaria, ya pasando a la prepa, y dicen, es que los jóvenes no hablan más que de eso, o sea, de sexo. Y en el salón, mientras no hay maestro, decía una vez una conocida, todos están hablando nada más de que fulanito ya no, que, o sea, ya tuvo relaciones, o las chavas también, y como algo así tan vano, que ya no se le da nada de valor, pues a cuidar la virginidad, o a las relaciones, cómo tratar a una chavita, o cómo tratar a un chavito, o sea, ya eso es algo que ya es algo muy, pues muy insano, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros como creyentes, sobre todo hablando entre creyentes, y esto es algo que tiene que estar más latente entre nosotros, porque es muy triste que jóvenes creyentes todavía traigan pensamientos del mundo. Entonces vamos a tratar de erradicar esos pensamientos de que el noviazgo, así como nos lo han enseñado y como lo hemos visto en las novelas, porque todas sacamos ideas de la tele y de cosas que las amiguitas platican, no es lo correcto, no es lo que vemos en la Escritura. No vemos que Rachel y Jacob fueron novios, y que tenían relaciones siendo novios, y que se fueron a vivir juntos, o sea, no vemos nada de eso. ¿Qué es lo que vemos en la Escritura? Y bueno, es muy sencillo. Lo que yo alcanzo a entender en el relato y lo comparto, y es mi convicción es que primero, ¿cuál sería el orden? Primero, procurar que desde la edad más temprana posible nuestros hijos vean anormal cómo son las relaciones en el mundo. O sea, que ellos no crezcan pensando que lo normal es que los jóvenes de edad universitaria o más chicos se vayan a vivir solos, o sea, sin casarse. O sea, no es lo normal eso. ¿Por qué? Porque pues, si no les decimos eso desde niños, luego van creciendo con esos pensamientos y dicen, ay, yo cuando crezca yo no me voy a casar. Yo primero me voy a juntar con una persona que yo crea que puede ser mi esposo, mi esposa, y si funciona, pues ya después nos casamos, y si no, pues no. Y así ya no soy divorciado o divorciado. O sea, eso es un pensamiento muy bajo, muy vano, que lamentablemente muchos jóvenes hoy en día tienen. Entonces, bueno, primero eso, que los niños no vean como normal lo que se ve allá afuera. Bueno, pone Yerusha por acá el texto, dice, y Elohim la oyó y abrió su matriz y Rachel fue preñada y dio a luz un hijo y ella dijo, el Eterno ha quitado mi reproche, y ella llamó su nombre Yosef, diciendo que el Eterno me añada otro hijo, y Jacob tenía 91 años de edad cuando ella dio a luz para él. Sí, 91 años menos la etapa que haya estado en casa de su tío Labán, de su suegro Labán, y menos los 7 años también que trabajó, menos todo ese periodo. Pues sí, bueno, ya sería darle una edad aproximada, dicen, de menos 21 años. Bueno, por aquí está la aportación sobre la edad de Jacob. Entonces, bueno, aquí ya están hablando acerca de cuentas. Ahorita no tengo ese dato, Lupita, pero será cosa de checarlo. Ahorita voy a continuar con esto de acá, y si quieren ahorita lo revisamos. Bueno, entonces por un lado es eso, ¿no? Que los jovencitos no crezcan amoldados al pensamiento de este mundo.
Eso es algo importante. Número 2, en base a ello, en base a que los niños saben que no van a crecer para andar teniendo un novio hoy y un otro novio mañana, en base a ello conversar con ellos, o sea, lo óptimo sería conversar con ellos sobre cómo será que ellos han de dejar en manos del Eterno el recibir a la pareja que el Eterno ya tiene definida para ellos. ¿Por qué? Porque, y aquí lo pongo, recibir y no tanto buscar. ¿Por qué? Porque en el mundo, allá afuera, pues la gente lo que hace es, conoce a una persona, le cae bien, se hacen novios, si se caen bien, si son compatibles, así como que buscándole, ¿no? Si son compatibles, pues bueno, se casan, si no, se dejan. Después conozco a otra persona, me cae bien, nos hacemos novios y así. Y pueden pasar muchas personas, y pueden pasar muchos años incluso, de tal forma que llegan gente a los 40, 40 y tantos, y no se han casado, pero han tenido diferentes parejas. ¿Por qué? Pues porque no tienen el pensamiento definido de qué es un esposo o qué es una esposa. Entonces, yo entiendo con esto, primero, tenemos que meterle y pensar y meterle en el pensamiento de nuestros hijos. Ellos no van a andar buscando a nadie, o sea, el hecho de que ellos esperen a que llegue una persona y sí, de que incluso platiquen y conozcan a alguien que digan, bueno, es una persona que me interesa, no es tanto de andar buscando pareja, sino de aprender a detectar cuando el Eterno ya está poniendo a esa persona en su vida con la cual pueden compartir toda su vida, ¿no? Y bueno, esto es algo que en base a las diferentes experiencias que las personas tienen, pues sabemos de alguna manera definir, y esto acompañado por supuesto que de oración. O sea, para mí no hay de otra que oración, incluso pidiéndole al Eterno confirmación si esta persona es la persona con la cual yo he de compartir mi vida o no, y saber esperar a que llegue esa persona indicada. O sea, no andar buscando en uno y otro, sino saber esperar. Eso es algo que también pues nuestros hijos tienen que entender, que van a confiar en la voluntad del Eterno. Dice por acá, no importa cómo sea la persona, sino el compromiso. Pues sí, entender por supuesto ese compromiso que se va a hacer, que es para toda la vida, ¿no? Y de que no se va a encontrar una persona perfecta, porque luego pues las jóvenes, por ejemplo, quieren encontrar al hombre de los sueños, quieren encontrar al príncipe azul, y por ahí alguien puso en el chat, ay, cómo me dio risa, ese día de la clase del viernes, que un hermano puso, dice, hay mujeres que se la pasan besando sapos y nunca encuentran al príncipe, algo así. Y pues sí, o sea, al final de cuentas, imagínense, y al revés, ¿no? Los hombres también se la pasan besando, pues, en vez de sapos, ranas, pero nunca encuentran a la princesa. Y no, o sea, pues no se trata de eso, ¿no? Al final, los jóvenes, los jovencitos, las jovencitas, pues tienen que entender de que no van a andar buscando de esa forma a la pareja, sino aprender a esperar a la persona que el Eterno va a disponer para su vida. Entonces, bueno, por otro lado también, como punto número 3, en la etapa del cortejo, es decir, por ejemplo, una jovencita conoció a un jovencito, o viceversa, como lo quieran poner, conoció a otra persona que pues le resulta interesante, que por ejemplo, por su manera de conducirse con otras personas, de tratar a otros jóvenes, de contestarles a sus padres, o sea, uno va viendo, ¿no?, diferentes aspectos de su vida y puede decir, bueno, esta persona me interesa, es una persona con la que a mí me gustaría conocer más, y pues si el Eterno así lo permitiera, pues a lo mejor incluso hasta compartir mi vida con esa persona. Si esto ya resulta así, si ya hay un interés, entonces pues ellos obviamente, los jovencitos, ya tienen que dejar en claro que no van a decir, bueno, vamos a ser novios, a ver si funciona, a probar, a jugar al papá y a la mamá, porque al final de cuentas pues el noviazgo tal cual lo conocemos allá afuera pues es eso, ¿no? Y no debería de ser así, sino en realidad que ambos, los dos jóvenes interesados e incluso sus familias, tienen que estar en oración y tener bien claro cuándo el Eterno pues va a mostrar esa confirmación, pero de que juntos van a buscar esa confirmación
para entender si el Eterno verdaderamente quiere que pues ambos unan sus vidas para siempre. Y esto, les reitero, no solamente el interesado y la interesada, sino sus respectivas familias. Y pues en ocasiones, por ejemplo, mi esposo y yo hemos así platicado de cómo será o cómo sería si nuestros hijos llegan a crecer, y le digo a mi esposo, tú vas a estar como esas imágenes que ponen por ahí en las redes sociales del hombre que está en su cuarto así armadísimo, de un montón de artillería pesada para que decirle a la hija, ya cuando tengas novio yo ya voy a estar bien listo, ¿no? Así con todo. Y me dice él, no voy a ser así tan celoso, ¿no? Y bueno, platicábamos así de cómo sería, o sea, cómo seríamos nosotros como especie de suegros, ¿no? De que, híjole, ya se va a ir mi hijo o ya se va a ir mi hija. Y pues obviamente yo digo, bueno, yo lo primero que haría sería conocer a su familia. O sea, yo como mamá, sabiendo de que mi hija, por ejemplo, o mi hijo está interesado en una jovencita, entonces, bueno, pues ¿saben qué? Familia, pues mi hijo está interesado en conocer a su hija, y a mí me gusta también la idea de conocer a su hija. Y nosotros no conocemos a su familia, ni mi familia. Y bueno, al final de cuentas, bueno, mi mamá conoció primero a mi suegra que yo a mi esposo. Entonces, a mí me resultó algo pues muy bueno que mi mamá conocía a mi esposo antes que yo. Y les digo yo, cuando platico así más o menos cómo fue el testimonio, que luego mi mamá llegaba de los congresos de la iglesia y decía, ay, es que Toñito, que puso un video, y es que Toñito, y Toñito, y muchas veces yo escuchaba que Toñito, y yo, bueno, ¿y quién es ese Toñito? O sea, tan ilustre, ¿no? Que mi mamá tanto habla de ese Toñito. Pues yo cuando lo conocí, pues ya se me hizo así como más familiar, porque dije, mi mamá todo el tiempo habla de este hombre, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, ahí la situación fue diferente a como comúnmente se da, de que siempre son los dos jóvenes los que se conocen, y a veces se conocen y no conoce ella a los papás, y él no conoce a los papás de ella, y pueden ser novios y los papás ni en cuenta. Entonces, yo por eso, yo platicando con mi esposo, digo, yo creo que haríamos así, o sea, vamos hablando con la familia. Obviamente eso es algo que en el mundo no se hace porque nadie lo tiene en su pensamiento, o sea, más bien los jóvenes si acaso llegan con las mamás y les dicen, oye, ¿puedo salir con tu hija? Y pues así es diferente, ¿no? Pero generalmente no es así. Entonces, el hecho de poder decir, bueno, hay un interés y que sean los padres los que tomen esa iniciativa, quisiéramos tratarlos. Incluso le digo a mi esposo, yo organizaría como que reuniones familiares donde los invitaría, donde los conocería, platicaríamos, la conocería a ella o a él, conviviríamos, vaya, o sea, convivir juntos, ¿no? Sin de que sean novios, simplemente pues estamos conociéndolos, nos están conociendo también en nuestra casa, cómo vivimos, cómo nos alimentamos y viceversa. Y si realmente hay un interés genuino de que diga el varoncito, es que realmente me interesa esta mujer y sí quiero casarme con ella, ok, entonces vamos a hacer el compromiso. O sea, si así es, si ya estás seguro, si ya pasaron los meses que sean necesarios o el tiempo necesario para decir, sí, es una persona que cumple con esas convicciones que yo tengo, y obviamente pues hablando también dentro de la misma fe, entonces pues vamos a tomarlo serio y vamos a hacer un compromiso. Yo realmente quiero estar con esa persona, y pues como en el judaísmo incluso se hace que se firma la ketubá, bueno, pues es algo muy muy bueno porque es un compromiso, o sea, es algo legal, o sea, es algo que no tiene por qué quebrantarse y que tiene que verse serio porque es un pacto delante del Eterno. Entonces, al final de cuentas, yo le puse por acá, si llegara a suceder que los jóvenes y las familias que se estaban tratando, que hubo un interés y que en el inter dicen, ¿sabes qué? No, o sea, no pensamos igual, no congeniamos porque pues ustedes piensan así, nosotros así, y no es sano, no es óptimo, y no hay confirmación de parte del Eterno para que ellos dos unan sus vidas, no hay problema, pues bueno, cada quien por su vida y seguimos igual. Pero al final de cuentas, bueno, se logró convivir con una familia, se terminó, digámoslo así, con una serie de convivencias sanas, nadie sale lastimado, no hay incluso ninguna profanación de nada, porque fue todo dentro de un orden, dentro de lo sano, y cada quien puede continuar con su vida igual,
e incluso se pueden ganar hasta amigos, ¿no? No como pues luego en el sistema son novios y salen todos peleados o hasta golpeados o no sé, y terrible. Pero en este sentido yo lo veo y digo, bueno, aquí podría ser que si no hubo un interés, pues simplemente se apartan y no pasa nada. No pasa nada, no se pierde nada y se gana mucho, pienso yo. Pero si sí se recibe una confirmación de parte del Eterno de que verdaderamente esos dos jóvenes quieren estar juntos, pues entonces se hace el compromiso y finalmente se puede llegar al matrimonio, ¿verdad? Entonces, bueno, dicen por acá, entonces sería correcto orar para que el Eterno ponga a la persona adecuada en el camino. Por supuesto, de hecho, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo como mamá, yo no sé cuánto tiempo el Eterno nos vaya a permitir vivir o hasta dónde nos vaya a permitir ver crecer a nuestros hijos. Si antes de que ellos lleguen a esa etapa, pues el Eterno vaya a enviar de regreso a su hijo y todo esto se acabe y yo ya nunca sea abuela, o sea, y se quede todo, pues entonces, bueno, si llegamos a ese momento, yo le pido al Eterno que desde ahora disponga a esa mujer que ha de tener preparada para él, igual pues para mi hija, ¿no? Que el Eterno prepare y disponga la vida de esa familia que ha de educar a ese varoncito que va a ser para mi hija. Entonces, yo no creo que sea precipitado, por eso les digo, no sé ustedes qué opinan, pero para mí es parte de mi oración para mis hijos y de esa bendición que yo tengo en mi corazón para ellos, ¿no? Dicen por acá, es como hacer antes como los antepasados, que los padres conocían al pretendiente y a su familia. Pues sí, porque era lo más sano. O sea, yo, pues es lo que he visto, ¿no? Al final de cuentas, el hecho de que sean primero los padres los que se conozcan, antes de que se conozcan de más los hijos, pues es algo sano, ¿verdad? Dice por acá, en el Medio Oriente, si se gobiernan en algunos lugares... Así se gobiernan en algunos lugares todavía, como en Algeria, la mamá del novio elige a la esposa para su hijo y el varón aún paga dote y todos los gastos de la boda, ¿sí? Así es, hay lugares que pues en el judaísmo incluso todavía así se usa, en ciertos sectores del judaísmo así ultra ortodoxo, incluso ya los tienen definidos desde niños, los comprometen y obviamente pues... En parte es una garantía que pues conocen a la familia, saben cómo cada quien educa a sus hijos y saben cómo tienen que prepararlos para que sean un buen esposo y una buena esposa, ¿no? Pero bueno, sin irnos así como que a extremos, así es, conocen los frutos de esa familia y van viendo crecer al jovencito y bueno, pero sin irnos ni a un extremo ni a otro, que a mí no se me hace nada descabellado, la verdad. Yo creo que sería bastante bueno quien pudiéramos tener esa opción, por ejemplo, uno que ya crece con familias en la fe, que tiene hijos más grandes o más pequeños, por ejemplo, aquí Yerusha, que ya va a tener a su bebita y que mi hijo es 7 años mayor que ella. No, sería mejor Yael y Daniela. Ándale. Joel. Bueno. Y ya se están conociendo desde ahorita los niños, ¿no? Sí, o sea... ¿No está Laurita? No está Laura, creo. Pero bueno, al final de cuentas, no se me hace nada descabellado y es algo bueno, siempre y cuando, pues, obviamente nos mantengamos todos en el mismo pensamiento, en la misma fe y quiera el Eterno que esta bonita y hermosa amistad y hermandad que hemos logrado, pues, los que perseveramos en la palabra, pues podamos llegar a una etapa en la que incluso podamos ver a nuestros hijos casarse entre ellos. Sería algo hermoso, ¿no? Muy bonito. Así que esto es algo que se da dentro de las comunidades pues grandes, en los menonitas, entre los judíos, etcétera. Entonces, pues bueno, dice por acá Ofe, pagan aún muy buenas dotes y de esta forma tal vez es más difícil que se divorcien porque la mamá trata de elegir la mejor esposa, hermosa, de buena reputación y trabajadora. Así es. Y sí, o sea, de hecho es un punto muy importante, que los hijos tienen que saber que tendrán que escuchar las recomendaciones de los padres. ¿Por qué? Porque ya pues hemos recorrido algo que nos va a poder dar la pauta de decir, ¿sabes qué? Mira, esta jovencita es buena jovencita, pero mira, no te conviene por esto, o viceversa. Mira, este jovencito pues como que es medio flojo, no sé, o sea, no sé, cualquier cosa que le pongamos ahí,
pero la verdad es que es más importante la mujer, la mamá, siempre dice, ¿verdad? somos como más selectivas. Yo, por ejemplo, respeté a mi hijo, ¿no? Porque yo sabía que él sabía escoger. Viola me gustaba desde un principio, pero yo no dije nada, me callé porque dije, no, pues quién sabe, ¿verdad? Que dirá el Eterno. Y sí, oraba por mis hijos por una pareja, pero él siempre fue muy... Sí, entonces, y nuestros hijos tienen que crecer con el pensamiento de que tendrán que escuchar nuestras opiniones y de que tendrán que respetar también nuestras decisiones, porque a veces la verdad es que uno es bien terco, como hijo, como joven, somos muy tercos. Y en este mundo donde crecemos con un ego bien fuerte, un ego que nos dice, es mi vida, yo sabré, yo elijo, yo me voy a casar, si tengo problemas es mi problema, y etcétera, 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 etcétera. Y más las mujeres de hoy, la verdad, pero el feminismo está bien fuerte. Y tanto así de que, pues si la mamá te dice, no, yo no quiero que sean novios, o no quiero que sean novios ahorita, uno es bien terco. Y que es más, incluso mamás que dicen, es que el noviazgo no es bíblico, hablando de familias ya en la fe. No, pero pues oye, ¿cómo crees? O sea, ajá, o sea, uno se bloquea y dices, no, pero ¿cómo crees? Eso es anticuado, eso es de viejitos, eso. Y empieza uno a sacar un montón de cosas. La verdad es que nos hace falta a los jóvenes y sobre todo pues a los que están en esa etapa, reconocer que tenemos que escuchar a los papás y darles esa autoridad que todavía tienen, que el sistema les ha quitado. O sea, el sistema ha hecho, como hoy en día, la falta del conocimiento de la palabra. La falta del conocimiento de la palabra. Y el sistema, por ejemplo, hoy en día dice, los jovencitos de 12 años en adelante ya tienen todo el derecho de ir por anticonceptivos al Seguro Social y nadie tiene que decirles nada. Y si los papás no están de acuerdo y si se los prohíben, una multa. ¿Qué hacen? Le quitan la autoridad a los padres. Entonces los padres ya no tiene, no escuchó Yerusha lo que comenté, ¿verdad? Tenía problemas con su internet. Ups, se quedará grabado. Pero ya no tienen los papás esa autoridad para decirles a sus hijos, esta relación no te conviene, no hagas esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también ahí entra la parte de nosotros como hijos que tenemos que escuchar a nuestros papás. Entonces, pues bueno, y así al final, ya de regreso dice, al final de cuentas, esto, créanme que yo creo que nos evitaría muchísimos pesares, muchísimos dolores de cabeza, muchísimos dolores de corazón, muchísimas cosas que a veces uno se expone innecesariamente. ¿Por qué? Pues por simplemente no tener, la verdad, que un plan, o sea, esto es algo de que tienes que tener un plan. ¿Cómo vas a hacer o cómo vas a enfrentar esa situación cuando tu hijo llegue a una etapa en la que me interesa una jovencita y viceversa, me interesa este muchacho? A Yerusha ya le dijeron, ups. Entonces, yo creo, y no sé ustedes cómo lo ven, pero aquí en este, pues, desglose o resumen que yo puse en estos 4 puntos de cómo sería un cortejo, de cuál sería lo óptimo, de las medidas que se pueden tomar, el orden que se debería de llevar, pues la verdad es que para mí como mamá es algo que, si el Eterno me permite llegar a ese tiempo, yo lo quiero poner en práctica. Y sobre todo que desde ahorita mi hijo aprenda autoridad, o sea, no solo yo, mi esposo y yo, pero somos tus padres y vas a escuchar y el momento en que alguien te interese me lo vas a decir. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto y esto y esto, ¿no? Y eso desde que empiezan a entrar en una etapa de adolescencia en la que como que ya empiezan a despertar los ojos hacia ver al sexo opuesto, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí yo quería que estuviera mi esposo para platicar de esto, pero debido a que hay comentarios anteriores acerca de la vida de Rachel, anteriores al tema de lo del noviazgo y todo esto, y ahorita vamos a continuar con la historia de Rachel, platicábamos mi esposo y yo que vamos a dejar este tema sobre el cortejo, el noviazgo, el orden, los protocolos y todo eso, pues para los temas de matrimonios que queremos ya así urgentemente tocar esa serie y pues abarcar muchos detalles más, porque yo sé que hay muchísimas dudas, inquietudes, que de pronto las mamás dicen, pero ¿y si esto? ¿Pero ¿y si lo otro? ¿Pero ¿y si los papás ya no están? ¿Pero si, no sé, cualquier situación que a veces se da? Pues entonces podamos tocar estas aportaciones, porque a mí me gustaría que todas escucharan, tanto las mujeres escucharan
esas aportaciones de los varones. O sea, hombres, ¿cómo ven a una mujer cuando están en esa etapa de cortejo? ¿En qué es en lo que se fijan? ¿Qué es lo que toman en cuenta? Hombres creyentes, por supuesto. ¿Qué es lo que toman en cuenta para poder determinar esta mujer si es una mujer a la cual yo me le puedo acercar y decir, oye, me gustaría conocerte, conocer a tu familia, o definitivamente mejor no? O sea, ahí es algo que es muy importante escuchar a los hombres, y también, por supuesto, pues que los hombres escuchen a las mujeres y decir, bueno, ¿qué es lo que una mujer se fija o cómo es que determina si un varón puede ser o no ese candidato para su vida, ¿no? Entonces, eso es algo que, pues primeramente el Eterno lo estaremos tocando ya entre matrimonios, para que podamos exponer todo esto e incluso escuchar pues a las personas mayores que pues ya también tienen una experiencia y que pueden decir, ¿saben qué? Yo llegué a vivir esto, o yo llegué a ver esto, y lo más recomendable pues es aquello, y siempre es algo muy sabio escucharlos, y que sobre todo las jovencitas y jovencitos que están en una etapa casadera pues puedan tomar muy en serio en cuenta todas estas aportaciones. Dice por acá Sara, así como acá en los Estados Unidos los padres ya ni pueden corregir a sus hijos porque en las mismas escuelas les enseñan a los niños que deben de llamar a la policía si sus padres les castigan. Pues acá no estamos tan lejos de esa realidad. Ya hay denuncias, ya incluso hay niños que son arrebatados por parte del DIF a los padres, nomás porque a ellos se les ocurrió dizque denunciarlos porque los castigaron y ni fue algo tan grave, pero ellos la pintan tan feo que con tal de salirse de sus casas, y como son menores de edad, hay denuncias y hasta se los quitan a los padres. Hay casos ya acá. Entonces, pues bueno, el sistema, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a seguir leyendo por acá en Bereshit. Los vecinos también pueden denunciar, dicen, y sí, es verdad. Vamos a seguir leyendo en Bereshit 29, del verso 16 en adelante. Vamos a continuar con la historia de lo que pasó con Rachel y Jacob. Dice, Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lía y la menor Rachel. Lía tenía unos ojos muy tiernos, pero Rachel era hermosa de pies a cabeza. Esto es otra versión. Si recuerdan, en ese momento que leímos decía que Lía tenía ojos delicados y que Rachel tenía hermoso parecer o era de bello semblante. Y aquí, en esta otra versión, la versión de la Torá, dice que Lía tenía ojos muy tiernos. Yo lo entiendo como que era una mujer que inspiraba con su mirada mucha dulzura, pero que en realidad pues Rachel era una mujer hermosa en todos los aspectos, ¿no? Incluso en su forma de ser, porque como dice la escritura, el corazón alegre hermosea el rostro, y una mujer pues alegre, contenta, amena, recatada, o sea, una mujer que cumple con las características de mujer virtuosa, aunque no sea una mujer casada, pues resulta una mujer hermosa para un varón que esté interesado en ella, ¿no? Entonces, bueno, no nos vamos a meter mucho en el tema de Lía, por supuesto, porque la próxima semana, si el Eterno lo permite, vamos a hablar de ella, pero vemos aquí cómo ella no fue una mujer que atrajo la atención de Jacob, sino Rachel. Rachel tenía una belleza especial que Jacob vio en ella, y que inmediatamente cuando su suegro le dice, ¿qué es lo que quieres como pago por tu trabajo?, él dice, a tu hija Rachel. Vamos a leer rápidamente lo que dice en el libro de Yashar, en el capítulo 30, parte 1, capítulo 30, del verso 13 en adelante. Dice, Labán no tenía hijos, sino solo hijas, y sus otras esposas y sirvientas aún eran estériles en esos días, fíjense. Y estos son los nombres de las hijas de Labán, cuales su esposa Adiná le había dado a luz para él. El nombre de la mayor era Lea, o Lía, y el nombre de la menor era Rachel. Y Lía era de ojos tiernos, pero Rachel era bonita y muy favorecida, y Jacob la amó. Entonces, bueno, una vez que Jacob tiene que, le determina y dice, es Rachel la mujer que yo quiero para mi vida, pero ¿qué pasa? Pues ya sabemos que se casa con quien él creía que era Rachel y resultó que era Lía. Y como consecuencia de esto, pues su suegro quería sacar más beneficio porque seguramente que veía que todo lo que Jacob hacía, pues le salía muy bien y tenía mucho beneficio y tenía mucho fruto con él y quería retenerlo más tiempo. Entonces dice, bueno, le doy a la mayor con el pretexto de que pues la mayor no puede, como dice la hermana brincada, hermana quedada. Bueno, pues ellos yo creo que se lo tomaron muy en serio, él, Labán, y dijo, no, se tiene que casar primero la mayor y después la menor. Entonces así lo hace, así engañando y todo.
Y bueno, vemos en el verso 26 del capítulo 29 de Bereshit, que dice: y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar. Así como que perdóname tantito, pero primero tiene que casarse la mayor. Dice que se dé la menor antes que la mayor. Y eso ya se lo dijo hasta que se había casado, ¿verdad? Hasta que ya la había tomado incluso como su mujer. Le dice: cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Dice aquí Ofe: en aquel tiempo que una mujer no se casara era una desgracia, por supuesto, sí. ¿Por qué? Porque pues implicaba no traer descendencia también a un varón. Entonces era muy importante esto. ¿Y qué dijo? Pues no vaya a ser que a Lea ya no la vayan a querer, mejor la caso primero a ella. Pero pues bueno, no lo hizo de la manera correcta, obviamente, ¿no? Entonces la semana a la que se refiere aquí es a lo que conocemos nosotros como luna de miel. Era costumbre dentro del Medio Oriente que los recién casados tenían que pasar una semana juntos, solos, aparte, y como una especie de luna de miel. Y le dice aquí Labán: bueno, cumple tu luna de miel de ley con ella, aunque no haya sido la mujer con la que te querías casar, pero vas a cumplir como marido lo que tienes que cumplir, esperando obviamente que ella pudiera también concebir, porque se entiende que pues es una semana en la cual se tiene que buscar, o sea, lo primero que se tiene que buscar pues es la concepción, aunque pues obviamente sabemos que eso no se da luego, pasa tiempo y después vienen los hijos. Muchas veces sí, muchas mujeres a la primera conciben y pues bueno, ya así tocó, pero en este caso dice: cumple la semana de esta y trabaja otros 7 años. Y dice que así hizo Jacob. En el verso 28 en adelante del capítulo 29 dice: cumplió la semana de aquella, o de Lía, y él, Labán, le dio a Rachel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Rachel, su hija, su sierva Bilhá, por criada. Y se llegó también a Rachel y la amó también más que a Lía, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Lea no era la amada, o sea, eso ya lo entendemos claramente. Es por eso que el Eterno le permitió ser fructífera por justicia. Como vemos que a la menospreciada, a la que no es amada, le dio la dicha de poder tener hijos, y finalmente pues a la mujer que no era amada le cerró su vientre por mucho tiempo. Ya que imagínense, le hubiera sido peor para Lía el no haber sido amada y aparte no haberle dado hijos. O sea, el Eterno de alguna manera en ese punto como que fue justo, ¿no? La recompensó. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas pues Lía no tenía la culpa de haber estado con un hombre que no la amaba. O sea, eso es algo con lo que ella tuvo que cargar, y por eso el Eterno pues le otorga la bendición de poder ser fructífera. Entonces por eso dice en el verso 31 del capítulo 29: y vio el Eterno que Lía era menospreciada y le dio hijos. O sea, ahí está la razón por la cual le dio más hijos. Pero Raquel era estéril, como diciéndole así claramente: a la menospreciada sí le doy hijos, y a la que es amada, a ella no. Ya del verso 32 al 35 ya se habla acerca de los hijos y cómo fueron los embarazos y nacimientos de los hijos de Lea con Jacob. Y en el capítulo 30 vemos un detalle aquí con Rachel. En el verso 1 vamos a leer, déjenme leer el comentario de Ofe. Dice: qué hermoso varón Jacob, que fue buen esposo con todas sus esposas. Pues sí, eso sí no se le puede reprochar, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 30, verso 1 dice: viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Al contrario de Ribcá, ¿se acuerdan Ribcá lo que hizo? Ribcá rápidamente lo que hizo fue buscar al Eterno. Yo creo que si esto lo escuchara Rachel, ha de haber dicho no, pero pues ella no tenía una hermana con quien competir. Pero de todos modos, el corazón, esta actitud, esta intención pronta que resulta del corazón de Rachel, pues no es de una mujer, por supuesto, de fe. Es una mujer que estaba cegada por la envidia de que como la hermana sí estaba teniendo hijos y ella no. Y por esa razón, todavía otro tiempo más el Eterno le cerró el vientre. O sea, si ella hubiera tenido esa tranquilidad en su corazón como Hannah, ¿se acuerdan de Hannah y Peniná? Que Peniná sí tenía hijos, Hannah no tenía hijos, esposas del Cana. Y pues bueno, Hannah tuvo una actitud de humillación delante del Eterno, fue delante del Eterno, se humilló delante de él y oró a él, y el Eterno le concedió su petición. No
como en este caso Rachel, que rápidamente la envidia fue la que le resultó en su corazón, y eso hizo que su vientre siguiera cerrado por otro tiempo. Dice en el verso 2 del capítulo 30, en el verso 1, fíjense cómo dice: tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, no se lo dijo una vez, se lo decía: dame hijos o si no me muero. Ella estaba dispuesta a que prefería la muerte antes de quedarse como una mujer estéril para siempre al lado de su hermana fecunda. Imagínense la presión que esta mujer sentía. Y Jacob se enojó contra Rachel. O sea, ¿por qué se enojó Jacob? Porque por supuesto que esa actitud que Rachel tuvo fue algo completamente contrario a lo que una mujer del Eterno tendría que reaccionar. Fíjense cómo dice: se enojó contra Rachel y dijo: ¿soy yo acaso el poderoso, el Eterno, que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, no tienes por qué venir conmigo, prácticamente, ¿por qué no vas con él y a él le clamas para que él te abra tu matriz? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Recordamos que esto era parte de la costumbre, dar a la sierva, para que una vez que ella tuviera al hijo, cuando ella fuera a dar a luz, se sentara sobre las rodillas de la esposa, para que de una forma alegórica fuera como si la esposa misma estuviera dando a luz, y nace el bebé, inmediatamente este bebé regularmente le era dado legalmente a la dueña, ¿cómo se me fue la palabra? A la ama, ¿sí? A la ama. Y la sierva se quedaba como una nodriza, como una especie de nodriza, pero en realidad la que tenía todo el derecho sobre el niño pues era la esposa legítima del patriarca. Entonces le dice: llégate a mi sierva y ella va a tener un hijo por mí. Finalmente es esto, ¿no? Entonces dice que sí, que así hizo, y les dio un hijo a través de Bilha. Dice por aquí Ofe: qué misericordioso nuestro Padre Celestial, que también Bilha y Silpa pudieron tener hijos y no quedarse solas, solteronas, dice Ofe. Pues sí, de alguna manera, al final de cuentas, el Eterno, sabemos que aunque la poligamia no es algo que debería ser el estilo de vida en la familia, pero pues sabemos que sí, el Eterno lo permitió con un propósito de expandir la semilla de Abraham, y que bueno, él tiene en su sola potestad las razones por lo cual lo permitió, pero sí, efectivamente, hasta Bilha y a Silpa pues les tocó una parte de la bendición, porque pues sus hijos también fueron parte de las tribus, aunque sus hijos quizás legalmente no hayan sido de ellas, sino de las amas, pero biológicamente sí eran de ellas. Entonces, fíjense, hoy en día seguimos hablando de ellas y pasaron a la historia también. Entonces también tuvieron esta recompensa por no haber ellas podido tener una vida, porque siendo mujeres de Jacob ya no podían casarse con nadie más. Entonces obviamente pues tuvieron que entregarse y pues negarse a sí mismas al 100%, ¿no? Y pues sí, como dice Wendy, vamos a ver aquí en el siguiente versículo como sí efectivamente era una guerra campal. Vamos a ver, dice en el verso 6: dijo entonces Rachel, bueno, fíjense, en el verso 5 dice: concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces dijo Rachel, por eso ella le puso el nombre, por eso aquí notamos y entendemos que las amas, la esposa legítima, llegaba a tener la autoridad al 100% sobre el hijo, aunque la mamá tenía su papel. Pero dice: me juzgó Elohim y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. ¿Ok? Entonces, dice: concibió otra vez Bilha, la sierva de Rachel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Aquí ya tuvo otro hijo. Y dijo Rachel: con luchas del Eterno he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Esta palabra que nosotros leemos aquí en hebreo, bueno, nosotros leemos contendido, con luchas del Eterno he contendido, pero en hebreo esta palabra contendido es la palabra patal, que significa fatal, o sea, pefe, como si dijéramos fatal en español, pefe, fatal, que es la raíz primaria de esta palabra, que es de donde viene el nombre de Neftalí. Y esta palabra fatal significa luchar, o ya sea literalmente o figurativamente,
ser tortuoso moralmente, contender, perverso, rígido, torcido. O sea, esta era la lucha, la guerra, el pleito que traían estas dos hermanas por causa de a ver quién le daba más hijos al esposo. Entonces, vemos cómo en estas familias que se dejaron guiar por estos estilos de vida y que, pues por la cultura, eso hicieron, cómo se repite la historia en la que la mujer se deja llevar por sus sentimientos. O sea, la mujer que es más débil en sus emociones se deja llevar por sus sentimientos, y en este caso peor aún, se dejó llevar por la envidia en contra de su propia hermana. Obviamente no es algo para nada grato lo que estas dos mujeres estaban viviendo, y antes de señalar, pues deberíamos de ponernos en sus sandalias, en su papel de, pues, ¿qué haríamos nosotras, verdad? Si hubiéramos estado en ese papel, en esa situación, o sea, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Y vemos aquí cómo, pues, Rachel en vez de clamar al Eterno en primera instancia, pues le reclamó a Jacob y se la pasó peleando con su hermana. Dice, hay que ver en qué ambiente crecieron ambas hermanas. Por supuesto, es como lo que decíamos hace un momento. Nuestros hijos tienen que crecer con cierto pensamiento que nosotros les inculquemos acá en casa y no con lo que vean allá afuera. Y los pueblos semitas pues también así crecían. O sea, el hecho de que una mujer no daba a luz a su esposo, no le daba hijos, pues decían, de alguna manera este hombre tiene que tener descendencia. Entonces lo que hacían, entregarle a la sierva para que este hombre pueda tener su descendencia y su nombre no sea borrado, y incluso sabían que a través de los descendientes de Abraham vendría una promesa en el futuro, que tendría que ser un linaje del cual viniera un Mesías, un rey. Y por supuesto que pues ¿cómo vendría si no tienen hijos? O sea, de alguna manera estas culturas eso fue lo que hicieron, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vemos la parte humana de Rachel al 100%. Y de hecho no solo de ella, sino también de Lía, porque la lucha no era de una sola, o sea, la lucha era mutua, ¿verdad? Salud. Entonces, era una lucha entre ambas hermanas, de ella y de su hermana, ya que estaban compitiendo por ver quién le daba más hijos a Jacob. Esto para algunos es muy inmaduro. Yo he leído comentarios en internet que lo toman así como que estas dos mujeres locas, o sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que hayan estado pensando a ver quién tiene más hijos? Pero recordemos lo importante que era dar hijos a los patriarcas, o sea, esto era algo de mucho valor, y sobre todo dar hijos varones, porque vamos a ver cómo se habla de los hijos, de sus descendientes, pero de las mujeres no se menciona. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la línea de la descendencia viene por medio del varón. Ellos son los que siguen con el linaje y finalmente con el llamamiento que también Jacob estaba recibiendo en ese tiempo. Y finalmente también que sabía que por medio de ese linaje vendría en un momento el Mesías que vendría a redimir al pueblo de Israel. Entonces no era cualquier varón, o sea, Jacob no era cualquier hombre, y obviamente Rachel, Lea, incluso las siervas sabían que pues era un hombre importante para un plan que su poderoso al cual estaba llamando. Dice Ofe, eran las situaciones que se vivían en un harem, con muchas rivalidades y envidias entre las esposas y los hijos. Sí, así es. Bueno, vamos a leer en Génesis 30, del 14 en adelante. Fíjense lo que sucedió aquí. Una vez fue Reubén, al tiempo de la siega del trigo, y encontró en el campo unas mandrágoras que trajo a su madre Lía. Y dijo Rachel a Lía, ¿quieres darme las mandrágoras de tu hijo? Respondiéndole, le dijo, ¿es poco haberte llevado a mi marido, que encima vas a llevarte las mandrágoras de mi hijo? Dijo Rachel, sea que se acueste contigo Jacob esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo. A la tarde, cuando Jacob volvió del campo, sale Lía a su encuentro y le dice, tienes que venir conmigo porque he pagado por ti unas mandrágoras de mi hijo. Y él se acostó con ella aquella noche. Elohim oyó a Lía que concibió y dio un quinto hijo a Jacob. Las mandrágoras. ¿Qué son las mandrágoras? Y bueno, aquí es donde, miren, sí se cargó una imagen. Esta es una, sí pueden ver la imagen.
vénganse para acá, las que están acá. Quiero que se cargue otra imagen. Ok, esta es una mandrágora, esta es una raíz. La mandrágora, esta es la raíz y este es el fruto. Ok, déjenme aquí. Como ven, las mandrágoras tienen la forma como de un ser humano. De hecho, hay mandrágoras o hay raíces de esta hierba que parece un jengibre. Es que parece que tienen las 4 extremidades, las como piernas, parecen piernas, ajá, y torcito. Piernas, torso, cabeza y hasta los bracitos así, ¿no? Y hay unas que están súper bien definidas, pero súper bien definidas. Déjenme ver si se carga otra que tengo por acá. Bueno, esta es un dibujito, pero igual puede servir. Déjenme que se cargue. Pero sí, este es un dibujo. Bueno, lo voy a poner aquí, al cabo si se ve acá el fruto. Que, fíjense acá, según como se ve el fruto, la raíz, según se creía, hasta me dan ganas de comer, dicen. Según se creía que era una raíz que favorecía mucho para la fertilidad. Sabemos hoy en día ya con la ciencia, con los descubrimientos, que pues nuestros antepasados, la gente de antaño, y bueno, Ofe nos va a hablar un poco más al respecto de todo esto, sabían cómo ciertas hierbas, ciertos frutos, ciertas hortalizas podían servir para cierta área de la salud del ser humano. Por ejemplo, una zanahoria. Si partimos una zanahoria por mitad y la vemos en donde le partimos, podemos ver en el centro claramente como si fuera un ojo. Una columnita así, ¿no? Como si fuera, no de arriba para abajo, sino a la mitad. Ajá, no de arriba para abajo, sino a lo largo, vaya, a la mitad, como para agarrar 2 pedazos. Vemos como en medio, sí, transversal. Vemos como en medio pudiéramos detectar como si fuera el iris y el ojo, vaya, todo lo que es el ojo, el iris, ¿sí? Y bueno, las personas que se encargan de conocer las propiedades de las plantas, las hortalizas, dicen es buena para la vista, y efectivamente, las nueces son como cerebritos, así es. El higo partido por mitad, claramente parece como una vagina y la cavidad uterina. Y se tiene también entendido que los higos favorecen mucho a la mujer para el sistema reproductivo, para la nivelación de las hormonas. El camote que también es una raíz parecida aquí al jengibre, a la mandrágora, por ejemplo, también es una hortaliza o un tubérculo que también se sabe que tiene efectos muy buenos en la mujer, en su aparato reproductivo. Entonces, obviamente, en antaño, y pues como sabemos que las personas conocían mucho acerca de la naturaleza y cómo tratar ciertos males con hierbas, etcétera, pues sabían esto acerca de las mandrágoras. Entonces, es por eso que llega Reubén con sus mandrágoras que se encontró en el campo y le dice a la mamá, mira, toma. ¿Por qué? Porque las mandrágoras se entendía que favorecían el líbido, que favorecían o que eran de apoyo en casos de esterilidad, que ayudaban para que la mujer pudiera ser fecunda, y aunque también tenían efectos como de anestesia, también se usaban en otros casos, pero era un tubérculo que se tomaba o que se tenía, bueno, una raíz que se tenía como favorable para la fertilidad. Entonces, pues obviamente aquí el caso era tener hijos, y los más que se pudiera. Así que Reubén, pues que ya ahora era un joven, encuentra las mandrágoras y se las lleva a su madre para que pues pueda tener más hijos. Pero Rachel se da cuenta y le dice, por favor, darme esas mandrágoras, o sea, como pensando, a lo mejor esas mandrágoras me pueden ayudar y pues quién sabe, y eso yo, con ello yo pueda tener
Sí, voy a tratar de hacerlo video, Lupita, lo más pronto posible, no prometo fechas, pero al menos sí voy a subir las diapositivas también, las imágenes a la página, pero sí también que quede en video porque para que se vea todo en orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues dijo Raquel, Lea, dice, ¿cómo es posible? O sea, mi esposo te ama a ti, que finalmente pues primero se casó ella, ¿no? Lía, pero mi esposo te ama a ti. Y pues yo soy la que tengo que darle hijos porque pues a mí no me ama y al menos con mis hijos pues hay una conexión con mi esposo. Y tú quieres quedarte con las mandrágoras, tú, la amada, para tener hijos y para que te ame más y ame más a tus hijos que a los míos, porque tú eres la amada, pues ¿cómo crees? O sea, no. Y no le quiso dar las mandrágoras. Entonces, ¿qué decía esta Rachel? Aparentemente Jacob no estaba durmiendo con Lía. ¿Ok? Porque dice, ¿te es poco haberte llevado a mi marido y encima quieres llevarte las mandrágoras de mi hijo? Entonces, ¿qué dice Rachel? Que se acueste contigo esta noche Jacob y dame las mandrágoras. O sea, Jacob estaba durmiendo con Rachel, no con Lía. Entonces, ¿qué le dice? Bueno, está bien, te doy chance de que te lo presto esta noche, que se vaya contigo esta noche, pero dame las mandrágoras. Porque era como su última esperanza. Entonces, ¿qué dice? Pues bueno, se quedó Rachel con las mandrágoras y Lía le dice a Jacob, ya te alquilé, ya pagué por ti, tienes que dormir conmigo esta noche. ¿Y qué pasó? Durmió con ella esa noche y otra vez concibió. Concibió y dio un quinto hijo a Jacob. ¿Ok? Entonces, la otra pues hizo uso de las mandrágoras, pero fíjense qué interesante porque parece que no le funcionó, al menos no en el momento. ¿Qué pasa aquí? El Eterno tiene el control de todo. Pueden comerse 20 kilos de mandrágoras, pero si el Eterno todavía veía que Rachel no estaba lista para recibir a su hijo, entonces dice, todavía no. O sea, el Eterno es el que tiene el control del vientre de Rachel y no la mandrágora ni el nada, ¿no? Fíjense, por lo que leemos, efectivamente Rachel hizo uso de las mandrágoras. Sin embargo, ella no concebía aún. Fue Lía la que seguía dando a luz hijos. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Se acuesta con Lía, Lía concibe y da a luz un hijo. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Y no se ve que Rachel haya concebido. Entonces, Lea seguía dando a luz hijos y fue hasta que Lía dejó de concebir que Rachel logró recibir la bendición de tener un hijo. Todo esto nos habla de que el Padre Eterno tiene sus tiempos y no importa lo que nosotros hagamos a los recursos o los recursos que usemos, todo se hace conforme a su voluntad. ¿Pero por qué? Yo aquí noto algo muy particular en el caso de Rachel. Rachel tenía envidia de su hermana y estaba contendiendo de una forma pues ventajosa contra su hermana. Su corazón tenía que ser tratado primero para que entonces su vientre pudiera abrirse para recibir al hijo. Mientras el corazón de Rachel no fuera tratado, no podía recibir al hijo. ¿Por qué? Porque se ve que hasta que deja de concebir Lía. O sea, Lía estuvo dándole hijos a Jacob todavía y seguro que mientras pasaba todo eso, Rachel estaba en un proceso como de regeneración de su corazón para que entonces llegara el momento en que el Eterno cerrara el vientre de Lía y entonces ahora sí, ya Rachel pudiera concebir. Entonces, ahí es cuando entendemos que muchas veces en muchas situaciones que nosotros estamos esperando una respuesta, sea la situación que sea, no solo en este caso de Rachel, sino en cualquier otra, si nosotros no tenemos esa respuesta de nuestras peticiones, es porque el Eterno quiere todavía tratar con un área de nosotros que no puede dejar de ser tratada para poder recibir esa bendición. O sea, tenemos que prestarnos para que entonces el Eterno pueda moldearnos para recibir aquello que estamos esperando, si así es su voluntad. Entonces, bueno, después de que Lía dio a su sierva, porque también ya después Lía dio a su sierva a Jacob y tuvo hijos, luego ella misma tuvo sus últimos hijos, y entonces después de todo eso, ¿qué pasó? Se acordó el Eterno de Rachel. ¿Cuánto hizo el Eterno que esperara a Rachel? Se comió las mandrágoras y no pasó nada,
Lea tuvo más hijos, todavía le da la sierva y la sierva le da más hijos, y Rachel nada. Hasta que ya pasó todo eso, seguro que fue una etapa en la que Rachel dijo, ya el Eterno que sea el que se encargue, ya no voy a estar luchando contra mi hermana, y entonces ahora sí, ya estaba lista, y dice, el Eterno se acordó de Rachel. Dice por aquí Yerusha, aparte yo creo que se quedó durmiendo con con Lía, por Isaacar, Zabulón y Dina. Ok, dice por acá, tener un hijo que valió, el Eterno le concedió a Rachel tener un hijo que valió por todos los demás. Qué hermoso y qué lindo que Jacob comprendió las luchas de sus esposas. Pues sí, todo lo que hacía en sus fuerzas, y el Eterno tenía su tiempo para Rachel. Así es. Entonces dice, y se acordó el Eterno de Rachel, y la oyó el Eterno, y le concedió hijos. Bereshit 30:22. Y dice en el 23, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, el Poderoso ha quitado mi afrenta, mi vergüenza, y llamó su nombre Yosef, diciendo, añádame el Eterno otro hijo. Apenas estaba pariendo el primero y ya estaba pensando en el siguiente. Pero bueno, imagínense, o sea, ella quería darle a su marido esta bendición de poder tener de ella el linaje también. Seguramente, ante toda la presión que estaba viviendo Rachel por su esterilidad, cada día clamaba al Eterno. Ya después de que dejó de hacer las cosas en sus fuerzas, empezó a clamar al Eterno hasta que el Eterno la escuchó. Cuando tuvo a Yosef, que significa el Eterno añade, pensó en que ya el Eterno, si le había permitido tener un hijo, pues entonces sería bueno, sería misericordioso para permitirle tener otro hijo más. Y era como un anhelo de su corazón, y dice, añádame el Eterno otro hijo. Y efectivamente, pues así fue, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene a su hijo, dice, después se va de la casa de Labán, huye de él, ya que se había aprovechado demasiado de Jacob y no estaba dispuesto a seguir con él. Pero antes de irse, Rachel roba los ídolos de su padre. Según los comentaristas dicen que era porque lo quiso librar de la idolatría. Unos dicen eso. Otros dicen que los robó pues para poder hacer uso de ellos por causa de su esterilidad o de que no podía tener hijos. Entonces se entiende que Labán era un hombre que hacía uso de la hechicería no solo por este incidente de que se sabe que tenía a sus ídolos, sino que también él era un hombre que, dice el Eterno, que le habló a él y le dijo, cuídate de no hacer con Jacob, mi siervo, descomedidamente. O sea, cuidadito de cómo trates a mi siervo Jacob, ¿no? Y también él en un comentario le dijo a Jacob, no sabes que está en mi poder hacerte bien o hacerte mal. O sea, él era un hombre que clamaba a las fuerzas oscuras, ¿no? Entonces, bueno, aquí Rachel toma los ídolos. Otro comentario dice que supuestamente quien tuviera estos ídolos en su poder, pues iba a ser un heredero legítimo, ¿no? Y como él no tenía hijos, y pues Lía era la mayor, pero si ella tuviese los ídolos, pues ya sería como su garantía. Pero la escritura no dice eso, pues ahora sí que no afirma ni una cosa ni otra. Muy probablemente sí los tomó con la esperanza de que si ni las mandrágoras funcionaron, pues entonces por lo menos también hacer uso de los ídolos pudiese funcionar para que ella pudiera concebir de Jacob. Pero la escritura no dice ni una cosa ni otra. Sin embargo, sí se habla de una consecuencia pues bastante lamentable para ella. Vamos a leer Génesis 31. Déjenme, le aumento el tiempo, que ya casi terminamos, pero de todos modos. Vamos a leer Génesis 31 del 26 en adelante. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Recordamos que se sale de su casa, huye. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Como si de veras le hubiera dado permiso, ¿no? A Jacob de salirse de su casa. Dice, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Fíjense, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el poderoso de tu padre me habló anoche, diciendo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre,
¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me matarías por fuerza de tus hijas. Fíjense, posiblemente Rachel, como sabía que se iban a ir, le quitó a sus dioses para que Labán no pudiera hacerles nada malo. O sea, seguramente ella sabía que si ellos se iban y Labán tenía en su poder sus dioses, podía aventarles ahí un hechizo, ¿no? Conjuro. Pero aparte de esto, posiblemente Rachel los tomó por esa razón, para que él no pudiera hacerles nada, pero aparte de eso el Eterno, pues no era necesario ni que ella robara los ídolos, porque el Eterno le habló a Labán y le dijo, cuidadito con mi siervo Jacob, ¿no? Dice por acá en el libro de Yashar, dice, y Rachel robó esas imágenes que eran de su padre para que Labán no pudiera conocer por medio de ellas dónde había ido Jacob. Ok, eso es lo que dice el libro de Yashar. Entonces, al final de cuentas vemos que esto pues trajo unas consecuencias. Trajo consecuencias. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice en el verso 32. Aquel en cuyo poder hallares sus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Rachel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lía y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lía y entró en la tienda de Rachel. Pero tomó Rachel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces, imagínense, como decíamos y como dice por acá la referencia del libro de Yashar, pues esta mujer los robó para que Labán no pudiera hacerles ningún mal, o como dice el libro de Yashar, para que no pudiera él darse cuenta en dónde estaban. Y los toma y los pone en un lugar en el cual, sentándose sobre ellos, literalmente los denigra a lo más bajo. Una persona que tiene fe en una estatuita, en una deidad, pues obviamente no va a hacer eso, porque pues eso es una blasfemia contra el Dios ese que tienen ahí, ¿no? Pero aquí vemos cómo Rachel pues finalmente los denigra, los menosprecia. Sin embargo, por supuesto, pues que esto trajo una consecuencia. ¿Por qué? Porque Jacob dijo, aquel que los tenga, que muera. Y esto pudo haber sido algo que concluya en que efectivamente Rachel haya muerto pues tan joven. Según las cuentas aproximadas que yo tengo por acá, ella habrá fallecido alrededor de los 36 años o más, ¿ok? Dice por acá, pero al sentarse en ellos murió al parir. Pues sí, también, ¿verdad? O sea, ella también tuvo pues por medio de esta forma fue que murió, a través de su parto. Entonces, pues bueno, imagínense, vamos a ver esto de la muerte de Rachel. Dice en Génesis 35, desde el verso 16, después que partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Rachel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, hijo de mi lamento, mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. Así murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efrata, el cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Rachel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aquí en el relato estamos viendo Jacob, ¿verdad? Jacob fue el que pues enterró a su esposa, puso una señal de dónde murió, y después dice, y salió Israel, como que ya fortalecido de toda esta, pues imagínense dolor de que haya muerto esta mujer amada y que haya dejado al bebé así, sin su madre. Entonces dice, salió Israel ya como aquel que vence con el Eterno, y plantó su tienda más allá. La ubicación exacta de la tumba de Rachel es todavía un tema discutido.
un pasaje en Jeremías 31:15, parece indicar que se encuentra en el límite norte de Benjamín hacia Efraín, a 10 millas al norte de Jerusalén aproximadamente. Sin embargo, la tradición desde el siglo IV, por lo menos, ubica la tumba a 4 millas al sur de Jerusalén y 1 milla al norte de Belén. Y bueno, dos personas registraron en el siglo IV, quienes son Jerónimo y el peregrino de Burdeos, se le conoce. En el siglo IV, después del Mesías, mencionan este famoso lugar, del que dan testimonio tanto judíos como cristianos y musulmanes. Allí se levanta en la actualidad un pequeño edificio llamado Kubat Rahil, la cúpula de Rachel, a unos 6.5 kilómetros al sur de Jerusalén y al 1.5 norte de Belén. Aparentemente, Jacob erigió una construcción conmemorativa a su amada Rachel sobre su tumba, lo que nos da un indicio de su ubicación cuando se indicó en Primera de Samuel 10:2 que estaba ubicada en la frontera de Benjamín en Selsa. Después vemos que la escritura habla de Rachel como aquella que llora por sus hijos, ¿verdad? En Jeremías 31:15 dice, Rachel que llora por sus hijos. En el profeta Yirmiyahu se nos muestra a Rachel llorando por sus hijos, los descendientes de Yosef, Efraín y Menashe, deportados por los asirios. El profeta habla de Ramá porque desde el territorio de Benjamín, donde se hallaba Ramá, había una altura desde la que se podía contemplar la devastación del territorio de Efraín. O sea, el llanto de Rachel no solo fue como dolor y sufrimiento causado por el nacimiento de Benjamín, sino que también pareciera que es una insinuación profética de la matanza, tanto de la matanza de los bebés de Judá, que está registrada en Mateo 2:18, como también pues de la deportación del pueblo de Israel. Entonces, dice acá, desde la división de Israel en dos reinos, Judá, en cuyo territorio se hallaba Belén, y Benjamín habían estado estrechamente asociados. Rachel, contemplando la desolación de Efraín y llorando por sus hijos muertos o deportados, atestigua que el juicio no se detendría. Se tomó como una alusión profética de lo que iba a ocurrir con la deportación. El grito que dio Rachel al morir fue Benoni. Benoni significa hijo de mi dolor, un dolor que estuvo continuo entre los hijos de Israel por su pecado y los juicios que esto acarreó. Nadie puede decir lo intenso del dolor sufrido por Rachel en su agonía al dar a luz a Benjamín, camino a Belén, camino de Betel a Belén. Probablemente esperaba ella poder llegar a Belén, pero no le fue posible. Y hubo dificultad en el parto, dice la escritura. La partera le aseguró que el hijo llegaría, pero al nacer el hijo se le salió el alma. Benoni, exclamó Rachel, hijo de mi dolor. Y bueno, triste final el de esta mujer amada por Jacob. Jacob no podía entender esto de Benoni, ¿por qué? ¿No? O sea, no podía quedarse el hijo de su amada Rachel con el nombre de Benoni, hijo de mi dolor. No se daba cuenta del sentido profético de este nombre. La tribu de Benjamín iba a ser casi completamente exterminada. Fue conducida a Babilonia vía Edom. Después de 10 siglos, el Señor recordaba la profecía de Rachel. La vemos escrita en Yirmiyahu 31:15, como lo vimos, así dice el Eterno, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo, Rachel que llora por sus hijos y rehúsa ser consolada. Más tarde, en este mismo Belén, ante cuyas puertas casi Rachel queda exclamando Benoni, Herodes realizó una terrible matanza. De ella las escrituras nos dicen, entonces, en Mateo dice, entonces fue cumplido lo que dice el profeta Yirmiyahu, Rachel que llora por sus hijos y rehúsa ser consolada porque perecieron. Entonces, finalmente Rachel, aunque muere de una manera pues bastante lamentable, bastante triste, vemos como aún en esta etapa de este dolor, de este sufrimiento, su muerte, su dolor, vino a ser una profecía de lo que le iba a ocurrir al pueblo, no solo en una instancia, sino en dos, tanto en la deportación del pueblo, como también en la matanza de los niños por parte de Herodes cuando estaban buscando matar al rey de Israel, del cual le habían hablado los sabios de Oriente. Entonces, bueno,
Vemos por acá, vamos a ver un resumen breve de lo que hemos aprendido a través de Rachel, aparte de lo que ya hemos platicado acerca de estos principios que podemos encontrar en esta narración sobre cómo debería de ser un cortejo, un matrimonio. Vamos a ver principios fundamentales que aprendemos a través de su vida. Fue una hija obediente pero impulsiva, o sea, fue una hija obediente que llegó con su padre, le dijo: hay un hombre que me dijo esto, lo otro, pero a la vez yo creo que ella no pensó en lo que podría traer como consecuencia al haber tomado los ídolos de su padre. Aunque pudiese haber sido con una acción justificada, pues imagínense cómo pareciera que también le trajo una consecuencia, ¿no? Entonces, y bueno, al menos pues pudo habérselo dicho a su esposo, pero pues ni siquiera Jacob sabía, y finalmente lo que él dijo con su boca pues terminó cumpliéndose, ¿no? Por otra parte, en su lucha con su hermana, no actuó perversamente con odio y alevosía, tuvo que esperar los tiempos del Eterno. O sea, sí hubo una lucha, sí ella buscaba un embarazo, pero al final de cuentas pues no actuó de una forma atroz en contra de su hermana, ¿no? Resistir a su circunstancia que ella tenía como una mujer que no podía darle a luz un hijo a su esposo. Al final de cuentas le hizo una mujer firme en la voluntad del Creador. Por ello, solo recibió la bendición de un hijo hasta que el padre trató con su corazón. Era una mujer decente y recatada, lo vemos en su actitud cuando Jacob la besó o se acercó con ella y ella inmediatamente fue con su padre. Rachel tuvo que aprender lo que es la integridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Salmo 15, que habla, que dice: ¿quién entrará en el tabernáculo del Eterno? ¿Quién morará en su nombre, en Monte Santo? Dice: el que anda en integridad y hace justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino. Todo eso lo tuvo que ir aprendiendo. En su lucha con su hermana, todo eso lo tuvo que ir aprendiendo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, ella tuvo que hacerse humilde. Como dice la Escritura, el que se humilla es exaltado, pero el que se exalta es humillado. Entonces ella tuvo que hacerse humilde para poder recibir esto, que el Eterno honrara ese sufrimiento que ella tenía en ese momento, concediéndole finalmente un hijo. Y finalmente dice el Salmo: el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Y eso a mí me recordó el hecho de que ella haya robado los ídolos de su padre. Pues ella, yo creo que, imagínense la adrenalina que ha de haber de sentido de saber que ella estaba haciendo algo que podía ser muy grave, que su padre llega, busca a los dioses y pues ni modo, tuvo que afrontar o enfrentar las consecuencias de ese acto. Entonces esto fue algo que las circunstancias le hicieron aprender a Rachel. Esta mujer pues fue una mujer sensible, astuta, con amplios conocimientos, valiente y temerosa del Eterno, lo cual lo podemos ver a través de su papel como una mujer pastora, una mujer que cuidó del rebaño de su padre. Y por último, era responsable al enfrentar las consecuencias de sus actos, como lo dijimos hace un momento, al robar los ídolos de su padre y pues tener que aceptar el dictamen de Jacob, ¿verdad? Dice por acá Sonia: y tal vez mintió y no estaba en su periodo. Pues de hecho seguramente, ¿verdad? De hecho seguramente mintió y no estaba en su periodo. Y bueno, todo esto, todas estas situaciones tuvieron que hacer que Rachel aprendiera a ser una mujer que pues tuviera que confiar en el Eterno y que tuviera que aceptar todo lo que el Eterno estaba determinando para su vida. Puede ser muy duro, yo lo sé que sí, muchas veces pasamos por circunstancias que decimos: yo no voy a poder soportar esto, pero como bien dice la Escritura, a nadie le es dada una situación que el Eterno sepa que no va a poder soportar. Y con esa confianza y con esa seguridad, como mujeres de fe, y no solo como mujeres de fe, sino como mujeres que sabemos que el Eterno tiene el control de todas las cosas y que nosotros somos merecedoras de un galardón por medio de Yeshua, tenemos que ser conscientes y tenemos que tener esa certeza de que al Eterno no se le escapa nada, de que Él todo lo va a disponer en su tiempo y de que nosotras tenemos que estar dispuestas a ir caminando en base a lo que el Eterno va disponiendo y no actuar en nuestras propias fuerzas. Y pues eso es lo que al final de cuentas nos enseña la vida de Rachel.
la cual pues sí tristemente tuvo un final que no hubiera sido seguramente lo que Jacob hubiera deseado. Él hubiera querido envejecer con su amada esposa e incluso quizás tener hasta más hijos, pero pues finalmente Rachel no tuvo un corazón que pudiera llegar a esos momentos y pues enfrentar las consecuencias de sus actos, de sus palabras, de lo que tenía en su corazón. Y pues sí, algo triste, pero que al final pues nos enseña mucho a nosotras. Todo lo que ella vivió, su experiencia, el hecho de que esté ahí plasmado, pues nos enseña mucho a nosotras para poder dirigirnos de una manera que sea agradable al Eterno, a ser mujeres que aprendamos a esperar, que aprendamos a confiar y que aprendamos a depender de lo que el Eterno disponga en todo momento, ¿no?